días, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap up de mis lecturas de febrero. Pero antes un pequeño recordatorio, y es que con el link que encontraréis en mi descripción para BookBeat, ahora mismo tenéis una oferta especial para disfrutar de 3 meses de audiolibros y libros digitales gratis. Normalmente la oferta habitual es de 60 días, es decir, 2 meses, pero hasta final de mes, es decir, hasta el 31 de marzo, si utilizáis el enlace que os dejo abajo, podréis disfrutar de 90 días. A mí me parece muy buena opción, así que si os lo estabais planteando, si nunca habéis probado los audiolibros y no queréis arriesgaros a pagar de primeras por si no os convence, pues podéis utilizar esta opción, porque además si no os convence, ya os digo que os podéis dar de baja gratis antes de que finalice el periodo de 3 meses y no os cobrarán absolutamente nada de nada. Vamos con las reseñas y voy a empezar con un par de novelas gráficas que saqué de la biblioteca. La primera es Diana, princesa de las Amazonas, de Shannon Hale e ilustraciones de Victoria Jing. Y es una novela gráfica middle grade en la que tenemos a Diana, que es una niña de 11 años que vive en Temiscira y bueno, es la única niña de la isla. Tiene a su madre y tiene un montón de tías, pero no tiene a nadie de su edad con quien jugar y con quien compartir pues las experiencias y los pensamientos propios de esa edad. Así que Diana, inspirándose en cómo nació ella misma, crea a una niña de arena para poder jugar con ella y para tener compañía de su edad, pero las cosas se complican un poco y al final Diana empezará a dudar de si ha creado a una amiga o a un monstruo. A ver, fue una historia entretenida para pasar el rato. El estilo de ilustración creo que está muy bien para la edad a la que se dirige, los colores son muy vivos y el dibujo no es demasiado recargado, pero sigue siendo bonito. Esto es algo obviamente subjetivo, pero a mí me gustó. La trama en sí, bueno, es correcta, tampoco es que le diera ningún gran mensaje o trasfondo, simplemente pues es una historia entretenida que nos ayuda a descubrir cómo se sentía Diana de niña, cuando no llegaba al nivel de las mujeres adultas de Temiscira, entonces se sentía torpe y que no encajaba, etc. Pero bueno, la verdad que un poquito sin más. Después en la biblioteca también cogí Nimona de N.D. Stevenson, que es una historia de la que llevo oyendo hablar siglos y en general he oído siempre muy buenas críticas, así que en cuanto la vi en la biblioteca pues me la traje para casa y la verdad es que creo que es una de esas ocasiones en las que quizá el hype me ha jugado un pelín de mala pasada y sin duda me ha gustado, pero creo que es una de esas ocasiones en las que el hype me ha resultado un pelín excesivo y no la he disfrutado tantísimo como esperaba. La trama en sí me parece potentísima, nos habla de Nimona, que es una cambiaformas que quiere ser la ayudante del villano, o bueno, de uno de los villanos de este mundo, que es Ballister Negro Corazón, el cual al principio no está muy convencido, él prefiere trabajar por su cuenta y tal, pero Nimona le demuestra que puede ser muy buena ayudante. Pero conforme avanza la historia vamos descubriendo que quizá nuestro villano no es tan villano y que los héroes a quienes se enfrenta a lo mejor tampoco son tan buenos. Me ha gustado que Le Autore nos presente esta dualidad, ese espectro entre el bien y el mal, entre la moralidad y la inmoralidad, porque suscita una de estas reflexiones que encontramos de tanto en tanto en literatura sobre si todo es tan bueno, todo es tan malo, si todo es negro o blanco, y no sé, la verdad es que a mí esa es una cosa que me gusta mucho. No obstante, el final se me ha quedado un poco cojo respecto a Nimona. La verdad es que su final no me ha resultado del todo satisfactoria. Y luego respecto a nuestro villano, que es Ballister Negro Corazón, y a el héroe que es como su antítesis o su archienemigo, que es Ambrosius Lomo Dorado, si no me equivoco, me habría gustado conocer más a fondo su relación y el pasado que tienen en común. Es cierto que se nos cuentan cosas y se nos dan datos, pero para yo amar a los personajes habría necesitado un poquito más. Después el estilo de dibujo es correcto, pero no es mi favorito, es muy sencillo, por lo menos en el diseño de las caras, que es algo en lo que yo me fijo mucho, pero bueno, que en general es una historia entretenida con sus toques de humor aquí y allá que recomendaría. Y me han dicho que la adaptación, me parece que de Netflix, es posible que me guste más, así que estoy deseando encontrar un hueco para poder verla.
En febrero también me leí El viaje al país de hielo, que es la primera parte del Club de Exploradores del Oso Polar de Alex Bell, y es un middle grade súper invernal que formaba parte de mi TBR para este invierno, y nos presenta la historia de Estela, que es una niña cuyo padre es explorador del Club del Oso Polar, y ella siempre ha soñado con irse con él, pero él siempre la deja en casa y le dice ya no solo que es pequeña para explorar, sino que las chicas tienen prohibido explorar. Pero Estela sabe que ha nacido para ser aventurera y está más que dispuesta a romper las normas. Y al final, de una manera que no detallaré, consigue irse de exploración, y el caso es que ella y otro grupo de niños y jóvenes que iban con los adultos se separan de estos adultos responsables y tienen que atravesar por su cuenta el país de hielo. La verdad es que me ha gustado mucho ese elenco de personajes, son bastante diferentes entre sí, pero ver cómo iba avanzando la relación y lo que cada uno podía aportar al grupo de exploradores ha estado muy bien. Y la verdad es que ha sido una historia middle grade repleta de espíritu aventurero, de criaturas mágicas, que es algo que no me esperaba, no esperaba que tuviera ese toque mágico, pero tenemos trolls, hadas, unicornios, yetis y bueno, pues un montón de criaturas mágicas que la verdad ha estado muy bien. Y nada, que es una combinación muy chula entre aventura y fantasía, y además es ideal para los lectores estacionales porque, bueno, pues evidentemente todo se ambienta en una especie de Polo Norte, y tiene también algunas ilustraciones muy chulas. El otro middle grade que me leí en febrero fue Un fantasma en el jardín, que es la tercera parte dentro de la saga middle grade cozy mystery de las aventuras, o son los misterios, sí, los misterios de Justina Jones. Por si es la primera vez que me oís hablar de estos libros, son unos libros de misterio infantiles protagonizados por Justina Jones, que es una chica que se escolarizó en casa hasta la muerte de su madre, y a la muerte de su madre su padre la envía a un internado femenino. Está ambientado en Inglaterra en los años 30, de modo que es ficción histórica. Y como os digo, me ha encantado volver con Justina al internado, a los festines de medianoche en el dormi y a todos los misterios en los que se ve envuelta. En esta ocasión lo que sucede es que una alumna nueva desaparece, y además las chicas, en una excursión nocturna al granero que no deberían haber hecho, ven una silueta en el jardín que muchas de ellas toman por un fantasma. De modo que la investigación en este caso va a consistir en buscar a la alumna desaparecida y resolver el misterio del fantasma. Sí que creo que quizá el misterio podía haber sido un poco más original, en el sentido de que la identidad del culpable no difiere tanto de los libros anteriores, pero sí que es verdad que, bueno, puede ser comprensible por la edad a la que va dirigido, es middle grade. Y aún así, como en las ocasiones anteriores, si analizamos individualmente este libro, la verdad es que creo que el caso de misterio está bien construido. Me ha gustado mucho todo el proceso de recopilación de pistas, y la verdad es que no es algo súper evidente desde el principio, como alguien podría creer de un libro de misterio infantil, así que muy guay. También, como siempre, me ha despertado ese sentimiento de nostalgia que siempre os comento. Si leíais pues Las gemelas en Santa Clara o así de pequeños como yo, pues creo que este libro os recordará bastante. Y nada, a ver cuándo nos trae Maeva el cuarto libro, que de momento es el último que ha salido en inglés y salió ya en 2022, así que no sé si es el último de la saga, pero me interesa bastante ver por dónde van algunas cositas que pasan aquí al final del libro, y me gustaría ahondar ya en el tema del padre de Justina y la directora del internado, sinceramente. En febrero también me leí Un nuevo engaño de Jen De Luca, que es el tercero dentro de la serie de Willow Creek, y adoro estos libros, de verdad. Ojalá más gente los conociera y les diera una oportunidad, porque es que son los libros de romántica cozy perfectos. Es que para mí son un acierto seguro, y este tercero ha vuelto a encantarme más que el segundo, y yo creo que está ahí con el primero. El caso es que evidentemente este tercer libro también se ambienta en Willow Creek y en su famosa feria medieval que celebran en verano, que ya os he dicho 500 veces que me encantaría poder asistir en persona a una feria así, porque además la autora tiene un estilo súper inmersivo y realmente tú te sientes dentro de la feria, paseando por el bosque, viendo las casetas y las actuaciones, y
¡qué maravilla! En este caso la historia está protagonizada por April, que es una madre soltera cuya hija se va a la universidad y por primera vez en su vida se encuentra con que no tiene que pensar en los demás, sino solo en sí misma. Y después tenemos a Mitch, que participa todos los veranos en la feria medieval con su falda escocesa, es profesor de educación física, y el caso es que April va a vender la casa, ahora que su hija ya no va a vivir con ella, no necesita tanto espacio, pero tiene que reformarla antes de poder venderla, de modo que le pide ayuda a Mitch, que la ayuda con todo el tema de las reformas a cambio de que ella se haga pasar por su novia en una cena familiar. En principio la cosa podría haberse quedado aquí, pero la familia de Mitch, que en principio vive fuera del pueblo, decide visitar por sorpresa la feria medieval y digamos que April y Mitch retoman su relación falsa. Como siempre, la autora consigue crear unos personajes cuya ternura acaba derritiéndote y con los que es muy fácil sentirse identificado o por lo menos sentir empatía y preocuparte por ellos de verdad. Ambos me han gustado mucho y creo que los dos ocultan una profunda vulnerabilidad. Cada uno de ellos la esconde a su manera, él con las risas y esa actitud de tío que no se preocupa por nada y ella con una fachada un poquito de tipadura, digamos. Pero en este libro, después de años de amistad, ambos empiezan a dejar caer las barreras y empiezan a desear cosas para sí mismos que pueden ser muy buenas para ellos. Y tengo que decir que pese a que el cliché de la diferencia de edad no suele gustarme en literatura, no porque en sí tenga nada de malo, sino porque la mayoría de veces que lo he leído, pues sinceramente no se ha hecho bien o lo que yo considero bien. Pero aquí me ha gustado mucho, además creo que es interesante que por una vez ella sea la que le saca unos años al hombre. April tiene unos 40 y tantos y Mitch unos 30 y tantos y evidentemente es un tema del que se habla y con el que ella tiene reparos y objeciones, pero me gusta mucho que se presente la perspectiva de una madre soltera de 40 y tantos que después de toda la vida de criar a su hija ella sola, por fin empiece a pensar en lo que quiere para ella y en su propia felicidad. Y de verdad que me parece que la autora trata la situación de April súper bien, con mucha profundidad, me ha encantado y de hecho la única pega que le pondría al libro es que no tiene la perspectiva de Mitch, porque también me habría encantado ver sus problemas desde su propio punto de vista y aunque sí que se sincera con April y tenemos su opinión, evidentemente estar dentro de la cabeza del personaje en algún capítulo habría sido muy guay también, haber visto cómo empieza a enamorarse de April, etc. Pero al margen de eso, de verdad que súper recomendado. De hecho, ya os recomendé los dos primeros en mis casi favoritos de 2023. En febrero también me leí La teoría del amor de Ali Hazelwood y creo que es mi favorito de la autora hasta la fecha, lo cual me da mucha esperanza porque como los estoy leyendo más o menos en el orden en el que los publica, este es el tercero que publicó y es el tercero que he leído, pues tengo mucha esperanza de que los que ha publicado después de este puedan llegar a gustarme incluso más. Esta es la historia de Elsie, que es física teórica pero que no encuentra trabajo, está de profesora auxiliar, o bueno, de profesora simplemente, pero es un trabajo que no le gusta y bueno, le cuesta pagar las facturas y por ello tiene un segundo trabajo que es hacerse pasar por la novia de pues los clientes que lo soliciten ante su familia. Y el caso es que Jack es un físico experimental y es el hermano de uno de los clientes de Elsie. Elsie está convencida de que la odia para ser la novia de su hermano y no solo eso, sino que en su faceta de físico experimental se cargó la carrera del tutor físico teórico de Elsie. Hay un poquito de ciencia, pero bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Y el caso es que, como os digo, este libro me ha encantado. Y es un libro que me gustaría recalcar que empecé a leer un día que ya tenía otros libros empezados, pero no me sentía demasiado bien y sabía que necesitaba algo muy concreto y sabía que un libro de Ali Hazelwood me lo iba a dar. Por lo tanto, lo que quiero es un poco defender esos libros predecibles porque es una crítica que reciben muy a menudo los libros de Ali Hazelwood, que son predecibles, y sí que es verdad que siguen un esquema bastante similar, aunque sinceramente como la inmensa mayoría de comedias románticas, no solo las que escribe Ali Hazelwood, pero al margen de eso es bueno que sean historias predecibles, es decir, yo me adentré en este libro sabiendo lo que iba a encontrar y sabiendo que me iba a gustar precisamente por esa predecibilidad, así que sinceramente cuando la gente se queja de las historias predecibles no piensa en absoluto en
las personas que tenemos ansiedad y que necesitamos saber de antemano lo que vamos a leer. Pese a que sí es predecible, yo creo que también se aleja un poquito más de los dos anteriores de la autora que ya he leído. El esquema es un poquito similar, él es un hombre alto, enorme, atractivo y gruñón, y ella es una chica pues más pequeñita, vivaracha, dicharachera, que cree que él la odia a muerte, y evidentemente esa no es la situación. Pero en esta ocasión me ha parecido que quizá el enfoque y la dinámica eran un pelín diferentes, a lo mejor eso es la cosa mía, no sé, bueno. Da igual. Sea como sea, he disfrutado mucho de la historia. Él sí me parece un personaje bastante potente por todo el tema de que ella tiene como varias personalidades. Al ser la novia falsa de sus clientes, de muchos hombres, pues siempre se adapta a lo que la otra persona quiere de ella, pero eso ya no lo hace solo en ese trabajo, sino que lo extrapola un poquito a su vida personal. Ella siempre adapta su personalidad a lo que cree que la otra persona quiere, pero Jack la tiene muy calada y siempre le dice que no finja, que sea ella misma, de modo que en este libro tenemos todo un viaje y vemos el trabajo interno que hace Elsie para realmente poder ser ella misma y no plegarse siempre a los deseos de los demás. Y no sé qué más deciros, en general este libro me ha parecido genial, genial en el Rivals to Lovers, genial en volver a mostrarnos la pésima situación de la mujer en el mundo de la ciencia y en el mundo académico, genial en lo de que él se enamore primero, y bastante genial también en el drama del tercer acto, que sabéis que nunca es mi parte favorita, pero creo que en este libro está bastante bien justificado y bastante bien llevado, así que todo el mundo a leerlo. Y a continuación, la verdad que me da un poco de miedo hacer esta reseña, pero bueno, me leí Romper el hielo, Icebreaker, de Hannah Grace, que también es una comedia romántica con mucho hype y muy aclamada. Esta es más new adult que no adulta, y tenemos a Anastasia y a Nathan, que estudian en la universidad. Ella además es patinadora artística, quiere acabar en los Juegos Olímpicos y él forma parte del equipo de hockey, y el caso es que por una serie de imprevistos o de desastres acaban teniendo que compartir la pista de hielo. Al principio Anastasia cree que esto va a ser el fin del mundo, pero bueno, poco a poco ella y Nathan van desarrollando una relación. Él es el único que puede ayudarla a entrenar durante una época y en fin, que os podéis imaginar. Y este es otro de esos casos en los que el hype excesivo me ha jugado bastante mala pasada. Punto por punto. Hay cosas que me han gustado, evidentísimamente. Me ha gustado que se trate el tema de la salud mental, y ya no solo eso, sino que se trate bastante específicamente el tema de la salud mental y los trastornos alimenticios dentro del mundo de la competición, del mundo del deporte. Y me ha gustado que la relación romántica que se muestra, la verdad que es muy sana, y en general estoy de acuerdo con el mensaje general que quiere transmitir la autora sobre relaciones y sobre crecimiento personal. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Pues básicamente que no he conectado con los personajes ni con su relación. Anastasia al principio me parecía bastante niñata, sinceramente, cuando no venía a cuento. Luego es verdad que mejora, pero y pese a que Nathan es un modelo de personaje masculino bastante bien hecho, la trata siempre muy bien en lo que es la relación, no me ha gustado cómo se comporta en las escenas de cama. Ya os he contado en más ocasiones que suelo tener problemas con la dirty talk, y bueno, esta ha sido una de esas veces. Sinceramente, a mí que una persona se comporte o diga ciertas cosas en la cama, cosas que además a mí me han parecido súper posesivas y cero atractivas, ya digo, para mi gusto, y luego que fuera de ella se comporte de otra manera, pues no es para mí, que evidentemente todo es consentido y deseado por ambos, así que bien, no es que haya un problema de consentimiento ni nada por el estilo, pero ese enfoque no es para mí. Luego el final me ha parecido completamente innecesario, eso que pasa justo al final, pero otra cosa que sí que me ha gustado mucho son los secundarios y esa sensación de found family que transmite, así que probablemente sí que lea el segundo para ver qué es de ciertos personajes. También me leí La receta del amor de Cher Lee, una historia de novios falsos y pasteles de luna, y es una historia romántica juvenil entre dos chicos que me ha parecido absolutamente cuquísima y súper bonita. Me ha dejado el corazón calentito y tenía una sonrisa en la cara todo el rato mientras lo leía, de verdad, o sea,
me ha sorprendido gratamente y es la prueba de que no es que ya no conecte con el juvenil, o quizá me cuesta más conectar ya, pero sigue habiendo historias que me conquistan. Por un lado, esta es la historia de Dylan, que trabaja en el restaurante de comida de Singapur de su familia y que quiere ganar el concurso de pastelitos de luna del Festival del Medio Otoño. Y luego tenemos a Theo, que es un joven rico, guapo y atractivo, que después de un problema con un pedido al restaurante se siente culpable por cómo actuó o se comportó uno de sus amigos y decide hacer una generosa donación al restaurante. Pero Dylan no quiere aceptarlo, no quiere tener nada que deberle, de modo que Theo le propone que si lo acompaña a una boda familiar en los Hamptons y se hace pasar por su novio, estarán en paces. Y bueno, como os digo, me ha encantado. Hay mucha reflexión sobre el duelo y la pérdida. También hay muchas escenas en familia y se hace mucho hincapié en el apoyo de los familiares y de la gente que te quiere, y además es bastante interesante ver el contraste entre la familia de Dylan y la de Theo. No voy a entrar en detalles para no haceros spoilers, pero bueno, son familias bastante diferentes en la forma que tienen de expresar cariño o incluso de si lo sienten o no lo sienten. Otro tema central del libro es la comida, y de verdad que pasé muchísima hambre leyendo este libro porque hay un montón de descripciones de platos que es que suenan deliciosos y yo solo quería acabar este libro e irme a probarlos todos. Pero el caso es que me gusta mucho, no es ya solo que se hable de comida, sino de cómo lo enfocan. En este libro se trata la comida como el lenguaje universal del amor y me gusta mucho cómo se establece la relación entre comida y familia, tradiciones familiares y esa nostalgia por tu tierra, porque al final pues ellos son de Singapur pero viven en Estados Unidos, y no sé, que me ha gustado mucho cómo está tratado. Es cierto que quizá es un poco insta-love, pero bueno, ya sabemos cómo es el amor adolescente, y sí que es verdad que es un cliché que no me gusta, pero en esta ocasión no he tenido problemas porque Theo y Dylan son tan adorables que todo lo demás queda en segundo plano. También es cierto que quizás se podría haber profundizado un pelín más en todo el tema del duelo y en la relación de Theo con su padre, pero yo creo que no se hace porque esa no es la intención del libro. Creo que la intención del libro es dejarte el corazón calentito y con una sonrisa en la cara, y aunque esos temas están ahí porque dan profundidad a los personajes y los hacen muy humanos, no se ahonda en exceso porque esa no es la intención del libro. No es tratar el duelo o las malas relaciones familiares, sino hacerte pasar un buen rato con una historia bonita. A continuación, Club de lectura para corazones despistados de Mónica Gutiérrez, que me ha encantado, de verdad. No sé si visteis mi último blog en el que os hablaba del hygge, pero me gustaría deciros que si sabéis de qué va el tema del hygge, los libros de Mónica Gutiérrez son eso, son como un abrazo calentito, un abrazo a distancia, sin el contacto físico, y de verdad que me llenan por dentro. En esta ocasión tenemos a Abril, que tras un desastre en el trabajo decide huir a un pueblo de los Pirineos porque necesita alejarse de todo, y allí coincide con Alex, que acaba de salir de la cárcel y necesita un tiempo para reordenar sus ideas y ver qué dirección quiere que tome su nueva vida. La verdad es que es algo muy típico en los libros de Mónica tener a dos personajes que están momentáneamente perdidos, que van en busca de una paz y tranquilidad interior que han perdido, y se encuentran y se ayudan unos a otros a volver a recuperar esas ganas de vivir, esa felicidad, esa filosofía hygge. Los personajes del libro son increíbles, están repletos de una vulnerabilidad devastadora que me ha encantado, y ya no solo Abril y Alex, sino que los secundarios también me han gustado mucho, ¿no? Ese elenco que completa el club de lectura para corazones despistados, que por cierto también me ha gustado mucho ese hilo conductor del amor por las historias y las referencias a un montón de libros que me encantan. Mis favoritas evidentemente siempre son las de Peter Pan, porque me he fijado en que es algo constante en ellas. También había varias referencias a Peter Pan en la librería del señor Livingstone, y me encanta localizarlas, incluso las que son también más sutiles. Y al más puro estilo de la autora, sí que es verdad que tiene su puntito de insta-love,
pero narrado de esa manera tan bonita y tan tranquila que utiliza Mónica, que sinceramente a mí no me cuesta nada dejar de lado mis problemas con el Instalove cuando es ella quien escribe estas historias. Y no sé qué más deciros, es que esta historia es un abrazo calentito, te hace recuperar un poco la fe en la humanidad, ya no solo por la historia que cuenta y por sus personajes, sino porque si nosotros como humanos somos capaces de escribir historias así, pues puede que haya todavía esperanza para nosotros. Y en febrero por fin llegó Hasta que las estrellas se apaguen de Carol S. Brown, que es un libro que sus lectoras llevamos pidiéndole años porque es el libro que nos cuenta la historia de Leo Daventry. Leo es un personaje que apareció en su serie de los Daventry, de romance histórico, pero en aquella ocasión Leo era un personaje secundario, era el primo de los hermanos que protagonizaban esos 5 libros, y ahora por fin tenemos la historia del propio Leo. Y ya os digo que es un personaje al que adoro y cada segundo de espera hasta tener su historia ha merecido la pena. Para situaros un poco, en este libro tenemos a Leo, que dirige un hotel que es muy famoso por las cenas de misterio que organiza. Como ya os digo, adoro a Leo, que es un peluchito al que te entran ganas de abrazar, sobre todo porque lo ha pasado muy mal a lo largo de su vida, porque la gente lo tilda de vago cuando la realidad es que tiene algo para lo que en aquella época los médicos no tenían una palabra, pero en esta historia se encuentra con Amelia, que es una joven que quiere estudiar medicina y que ha leído muchos libros, siente mucha curiosidad y tiene ciertas ideas sobre lo que le puede pasar a Leo, que efectivamente no es vagancia o falta de capacidad de atención ni nada por el estilo. Como ya os digo, el sueño de Amelia es marcharse a Estados Unidos porque allí ha estudiado la primera mujer doctora y ella quiere seguir sus pasos, pero su padre no apoya evidentemente lo que ella quiere en la vida y se pone a trabajar en el hotel de Leo para ahorrar para el pasaje a Estados Unidos y la universidad, etc. Y la verdad es que si Leo me encantaba ya, también me he enamorado de Amelia, porque creo que Carol ha dado en el clavo al darnos un personaje femenino algo diferente de lo que nos había dado antes, que no es que sea ni mejor ni peor que los anteriores, pero bueno, ese toque nuevo siempre es bienvenido. Y además la ambientación en el hotel y los círculos de amistades de cada uno también son un gran punto fuerte. Me gusta mucho también el aura de Found Family que desprende el hecho de que se apoyen tanto entre ellos con sus amistades y tal, y las apariciones estelares de los Daventry también me han fascinado. Si os preguntáis si es necesario leer esos 5 libros antes de este, la respuesta estricta es que no. Este libro está pensado para leerse de forma autoconclusiva, por lo tanto te da toda la información necesaria, pero mi recomendación personal es que os leáis los Daventry también. O antes o después, cuando queráis, pero creo que merece mucho la pena leerlos. Por sacarle una peguita al libro, el caso es que esta historia es principalmente la de Leo y Amelia. Pero luego también hay un par de secundarios cuya historia de amor es bastante prevalente. Jeff y Florence, él es amigo de Leo, ella es amiga de Amelia. Y el caso es que también vamos viendo su relación y me han gustado tanto también esos dos personajes que me habría gustado tratar su relación y su historia un poquito más a fondo, porque la verdad que Carol ha conseguido engancharme también con ellos. Pero al margen de eso, ya os digo, es una peguita insignificante, es simplemente que me han gustado tanto también los secundarios que quería más de ellos. Pero bueno, que muy recomendado y que me alegro mucho de estar leyendo otra vez romance de época. En febrero también leí El truco de los espejos de Agatha Christie, que es una historia en la que Miss Marple va a visitar a una vieja amiga de juventud que resulta que vive con su marido y varias personas más en una finca en la que además tienen una especie de centro de rehabilitación para jóvenes con problemas o jóvenes delincuentes, y allí pues intentan ayudarlos y procuran reinsertarlos también de nuevo en la sociedad. Y evidentemente, como no podía ser de otra manera, se produce un crimen y Miss Marple va a tener que resolverlo. Esta es otra historia de Agatha Christie en la que al principio iba un poco perdidilla porque sinceramente el elenco de personajes es enorme y al principio te lías un poco con todos los nombres hasta que acabas de ubicarlos, pero una vez que te ubicas la verdad es que es bastante divertido el ver las relaciones entre personajes, las puñaladas traperas metafóricas
que se lanzan unos a otros, y la verdad es que me hace sentir un poco como una maruja Agatha Christie, porque estoy viendo ahí el salseo, quién odia a quién tiene una aventura con aquel otro, y yo con palomitas. Por otro lado, los misterios en habitaciones cerradas siempre son especialmente interesantes y bueno, Agatha Christie ha vuelto a resultar una adversaria formidable a la que no he podido vencer, pero casi lo tenía. O sea, voy mejorando, creo. Y un toque que he apreciado particularmente de esta historia en concreto es que nos permite conocer un poco más a Miss Marple y su pasado. Como os digo, acudí a visitar a una amiga de juventud y bueno, pues hay flashbacks y recuerdos de lo que vivieron juntas y me parece muy interesante porque en las historias de Agatha Christie ella nunca se centra en realidad en sus detectives. No creo que nadie pueda decir que conocemos súper a fondo a Miss Marple o a Poirot, porque realmente nos va dando solo miguitas en cada libro y siento como que leyendo sus historias vas recogiendo una pieza del puzzle aquí y una allá, y bueno, pues con este libro Agatha Christie nos ha dado una pieza más del puzzle que es Jane Marple. Y en febrero salió por fin el 7º libro de Agatha Racing, que en esta ocasión se titula El manantial de la muerte. Seguro que os estáis hartando un poquito de oírme hablar de Agatha Racing, pero lo siento muchísimo. El caso es que es una saga de Cozy Mystery protagonizada por Agatha, que es una mujer cincuentona que se prejubila y se va a los Cotswolds y bueno, pues acaba entrando en contacto con multitud de crímenes y asesinatos. Y en esta ocasión, en el pueblo de al lado de donde vive Agatha, tienen un manantial y resulta que hay una empresa interesada en embotellar el agua y venderla. Entonces tenemos al consejo del pueblo, digamos, dividido entre los que quieren comercializar el agua y los que no. Y tengo que decir que si bien el libro anterior, el 6º, no fue de mis favoritos porque hubo muchas actitudes que me desesperaron, este ha vuelto a encantarme. Agatha está lejos de ser perfecta, pero me parece que es una mujer mucho más fuerte de lo que ella cree, que siempre sigue adelante a pesar de lo mal que pueda pasarlo o de lo mal que la traten, y al final simplemente está buscando su sitio poco a poco y va encontrando a su gente, todo ello aderezado con una buena dosis de misterio, y sinceramente esa es la fórmula ideal para cautivarme. Os confieso que cada año espero con muchas ansias el momento en el que llega una nueva entrega de esta serie, porque sé que para mí son un acierto seguro, sé lo que me voy a encontrar. Además, a estas alturas ya una conoce muy bien a los personajes y, como os comentaba antes un poco con la teoría del amor, habrá quien no aprecie tanto esa predecibilidad, pero aquí la señora lectora con ansiedad lo aprecia muchísimo. Vale, y por último, un libro del que no sé bien qué opinar. Se trata de La profecía del rayo y las estrellas de Rick Riordan y Mark Oshiro, que es un libro dentro del universo de Percy Jackson, y no os voy a leer la sinopsis porque la verdad hay que leer mínimo 15 libros antes de poder llegar a este y no quiero hacer spoilers a nadie, pero bueno, os adelanto que es una historia protagonizada por Nico D'Angelo y Will Soleis, que tienen que viajar al inframundo porque se está acabando el mundo y hay malos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me duele en el alma no haber amado más este libro, porque cualquiera que me conoce sabe que Nico D'Angelo es uno de mis personajes favoritísimos de la vida y estaba esperando una historia protagonizada por él como agua de mayo. Bueno, por él y por Will, que también me lo quiero mucho. Y sinceramente creo que para mí el fallo está en la autoría compartida. No tengo absolutamente nada en contra de Mark Oshiro, es la primera vez que le leo, pero para mí creo que se ha notado muchísimo que este libro carece de la esencia que tienen el resto de libros del universo de Percy Jackson. La narración cambia, o sea, es diferente y no transmite lo mismo. Eso me parece una pena enorme, sobre todo en un libro que yo personalmente esperaba tanto, porque creo que uno de los puntos fuertes de los libros de Rick Riordan es la narración, el toque tan personal que le da y el toque de humor. Evidentemente este es un libro que por la trama en el inframundo a vida o muerte es serio, pero aún así Rick Riordan ha escrito muchísimas situaciones serias. No es el primer libro que escribe ambientado en el inframundo y siempre tiene un toque diferente a lo que encontramos aquí.
sí que ha habido momentos en los que creo que se reconoce más la mano de Rick Riordan. De hecho, había una escena, porque este libro lo leí en lectura conjunta con Dani, y después de una escena levantó la cabeza, me miró y dijo, esto sí que es Percy Jackson. Pero son momentos bastante puntuales de la historia, ni mucho menos es una sensación que transmita de manera general. Y es una pena, no os lo puedo explicar con palabras más concretas, simplemente es algo que alguien que se ha leído prácticamente 30 libros de este autor reconoce, y es así, o sea, tenéis que creer en mi palabra. Pero bueno, al margen de eso, como fan del universo de Percy Jackson, también debo decir que es un poquito no establecer paralelismos o a veces comparaciones entre este libro y el otro libro de Rick Riordan ambientado en el inframundo, que era La Casa de Hades, pero aquel estaba protagonizado por Percy y Annabeth. Y evidentemente pues una va comparando mentalmente, aunque no es del todo justo porque evidentemente Nico y Will son personajes diferentes y como tal ellos reaccionan y sobrellevan el tema de manera diferente, como es de esperar, pero evidentemente está bien que no sea un calco de La Casa de Hades porque ese libro ya lo tenemos y esta es una historia nueva protagonizada por otros personajes. Y aunque ya os digo que quizá no lo he amado tanto como me habría gustado, sí que es verdad que me gusta el viaje que hace Nico durante este libro, me gusta el punto en el que acaba, lo que avanza, lo que supera. Es un personaje que a mí me parece increíblemente complejo, un personaje que además ha sufrido mucho y que ha sufrido mucho también en este libro. De verdad que yo había momentos que tenía el corazón en la garganta, no sabía qué iba a hacer Rick y tenía miedo. Pero al final me ha resultado satisfactorio, como os digo, me ha resultado satisfactoria la evolución de Nico, que es que a pesar de todo lo mal que lo ha pasado en su vida, cada vez es mejor y mejor persona y no nos lo merecemos, no nos merecemos a Nico D'Angelo, he dicho. Y ya como último punto voy a comentar algo que vi en una reseña de una persona en Goodreads y que me enfadó muchísimo. Y es que en este libro hay un personaje, bueno, de hecho diría que más de un personaje no binario y por lo tanto se ha utilizado el lenguaje inclusivo en la traducción. Pues bien, vi una reseña de una persona que acusaba directamente al traductor de haber utilizado el lenguaje no binario sin venir a cuento y de haber destrozado una obra maestra. Y sinceramente, ¿esta persona se ha leído algo de Rick Riordan antes? Porque como os digo, hay que leer minimísimo 15 libros antes de leerse este para entenderlo todo y en esos 15 libros tú has tenido que percatarte, si tienes una mínima comprensión lectora, de que Rick Riordan es un autor cuya obra está cargada de inclusividad y representación, es algo súper prevalente en muchos temas distintos, en temas de religión, de orientación sexual, de identidad de género. Hay muchísima diversidad y muchísima inclusión y esos personajes son así, son personajes no binarios en el original, son los personajes que ha creado Rick Riordan. Por lo tanto, el traductor, al utilizar el lenguaje inclusivo, lo único que ha hecho es trasladar fielmente la visión del autor al español. Vale, es que lo siento, pero es algo que me indigna muchísimo. Para empezar, el quejarte del lenguaje inclusivo, o sea, 2024, por favor. Y por otro lado, si oís resoplar a alguien, es que Dani está jugando a un videojuego, ¿vale? Y está muy frustrado, así que ruido de joysticks de fondo y resoplidos, pues ya sabéis, está tan indignado como yo con el tema del lenguaje inclusivo. Porque como os digo, es que no entiendo que a estas alturas la gente diga eso. Si tú eres fan de Rick Riordan, ya sabes cuáles son sus ideas y qué tipo de personajes crea, no entiendo cómo puedes quejarte de eso, pero no es que se esté quejando, es que está acusando al traductor de haber hecho algo que no estaba en el original y, o sea, alma de cántaro, de verdad, no. Además que el traductor no es el único responsable de un libro, ¿vale? Hay correctores, hay editores y cuando se utiliza el lenguaje inclusivo normalmente hay un consenso, ¿vale? O sea, basta de acusar al traductor y basta de quejarse en general del lenguaje inclusivo. Bien dicho, cariño. Gracias. Y nada, hasta aquí el wrap-up de hoy. Espero que os haya gustado. Contadme si habéis leído alguno de estos libros o qué habéis leído en febrero. Y si os ha gustado el vídeo, os recuerdo que me ayudáis muchísimo si dais like, si os suscribís al canal, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, así que nos vemos en el próximo.